Hola querido amigo, mi nombre es José Vilatuña, soy estudiante de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en la carrera de Medicina. Estoy en 10º semestre y en este video vamos a ver la anatomía y embriología del globo ocular y sus anexos. Vamos a comenzar con la embriología. Vamos a empezar con la copa óptica y la vesícula del cristalino. En el embrión de 22 días, el ojo aparece como un par de surcos, poco profundos a ambos lados del prosencéfalo. Al cerrarse el tubo neural, los surcos forman evaginaciones en el prosencéfalo, llamadas vesículas ópticas. Más tarde, estas entran en contacto con el ectodermo superficial, produciendo en él los cambios necesarios para la formación del cristalino. Poco después, las vesículas ópticas comienzan a invaginarse, para constituir la copa óptica de pared doble. En un principio, las capas interna y externa de la copa están separadas por una luz llamada espacio intrarretiliano, pero pronto desaparece la luz y las dos capas se unen. La invaginación no se limita a la porción central de la copa, sino que incluye una parte de la superficie inferior, que forma la fisura coroidea. Vamos a continuar nuestro estudio ahora viendo en nuestra maqueta del glóbulo ocular cómo se desarrolla o cómo es el proceso embrionario. Aquí vamos a tener algunas partes. Podemos ver aquí en esta parte superior la capa pigmentaria. En esta flecha que está marcada aquí tenemos a nuestro espacio intrarretiliano. Al igual forma podemos ver en la parte de acá abajo la capa sensorial. En este surco que podemos visualizarlo aquí tenemos la copa óptica de pared doble. Al igual esta parte de aquí vamos a tener a la coda del cristalino. Es así como hemos podido visualizar algunas partes muy importantes que van a seguir el proceso del desarrollo embrionario. Es por ello que ahora vamos a continuar con nuestras animaciones y vamos a seguir viendo en las imágenes cómo se da este proceso embrionario. La fisura coroidea permite a la arteria hialoidea llegar hasta la cámara interna del ojo. Durante la 7ª semana, los labios de la fisura coroidea se fusionan y la boca de la copa óptica se convierte en una abertura redonda, conocida como futura pupila. Durante los procesos anteriores, las células del ectodermo superficial, inicialmente en contacto con la vesícula óptica, comienzan a alargarse para crear la placoda del cristalino. Luego, ésta se invagina convirtiéndose en la vesícula del cristalino. En la 5ª semana, la vesícula del cristalino pierde contacto con el ectodermo superficial, para luego situarse en la boca o porción interna de la copa óptica, retina, iris y cuerpo ciliar. Se le da el nombre de la capa pigmentada a la retina a la capa externa de la copa óptica, que se caracteriza por pequeños gránulos pigmentarios. El desarrollo de la capa interna, o también conocida como neural, de la cúpula o copa óptica resulta más complejo. La quintas partes que constituyen la parte óptica de la retina contienen células alrededor del espacio intrarretiniano, que se diferencian entre bastones y conos. Los bastones son más numerosos y sensibles que los conos, pero sin que detecten el color como los conos. Junto a esta capa fotorreceptora se halla la capa del manto que genera neuronas y células de soporte o sostén, entre ellas la capa nuclear externa, la capa nuclear interna y la capa nuclear de las células ganglionares. Sobre la superficie se encuentra una capa fibrosa que contiene axones a las de las neuronas de las capas más profundas. En esta zona las fibras nerviosas convergen en el tallo óptico, el cual se convertirá en el nervio óptico. Para ello, los impulsos luminosos cruzan la mayoría de las capas de la retina, antes de llegar a los bastones y los conos. Las 5/5 partes de la capa interna, también conocida como parte ciega, conserva el grosor de una capa. Más tarde se divide en la parte o porción iriada de la retina, que constituye la capa interna del iris, y la parte o porción ciliar de la retina, que participa en la formación del cuerpo ciliar. Mientras tanto, la región entre la cúpula o copa óptica y el epitelio superficial, que está llena del mesénquima laxo, los músculos de esfínter y dilatador de la pupila se forman en este tejido.
En el adulto, el iris está constituido por la capa externa sin pigmento de la capa óptica y por una capa de tejido conectivo muy vascularizado que contiene los músculos de la pupila. La parte ciliar de la retina se identifica fácilmente por sus pliegues pronunciados. Afuera está cubierta por una capa de mesénquima que da origen al músculo ciliar. Adentro se conecta al cristalino mediante una red de fibras elásticas, conocido como ligamento suspensorio. Con respecto al cristalino, poco después de formarse la vesícula del cristalino, las células de la pared posterior empiezan a alargarse anteriormente, para producirse fibras largas que poco van llenando la luz de la vesícula. Hasta la séptima semana, esas fibras primarias del cristalino llegan a la pared anterior de la vesícula del cristalino. Sin embargo, el creciente del cristalino no termina en esta fase, porque otras fibras secundarias se agregarán constantemente al núcleo central: coroideas, esclerótica y córnea. Al final de la quinta semana, el primordio del ojo está completamente rodeado del mesénquima laxo. Este tejido pronto se diferencia en una capa interna y una capa externa. La capa interna produce una capa pigmentada muy vascularizada conocida como coroides. La capa externa se convierte en la esclerótica y se continúa con la duramadre alrededor del nervio óptico. Se diferencia de otro modo la capa mesenquimatosas, que recubren la cara anterior del ojo. La cámara anterior se forma por vacuolización y divide al mesénquima en una capa interna delante del cristalino y el iris llamada membrana iriodo-pupilar, y una capa externa que continúa con la esclerótica, conocida como sustancia propia de la córnea. La cámara posterior es el espacio entre el iris por delante y el cuerpo ciliar por detrás. Las cámaras anterior y posterior se comunican a través de la pupila y están llenas de un líquido llamado humor acuoso, producto de la apófisis o proceso ciliar del cuerpo ciliar. El humor acuoso transparente circula desde la cámara posterior hasta dentro de la cámara anterior, suministrando los nutrientes a la córnea y al cristalino que carecen de vascularización. Cuerpo o humor vítreo. El mesénquima no solo rodea el primordio ocular desde el exterior, además invade el interior de la copa óptica a través de la fisura coroidea. Aquí crea los vasos hialoideos que durante la vida intrauterina irrigan al cristalino para constituir la capa vascular en la superficie interna de la retina. Además produce una red de fibras entre el cristalino y la retina. Más tarde, los espacios intersticiales de la red se llenan de una sustancia gelatinosa transparente, creando así el cuerpo vítreo. Los vasos hialoideos de esta región quedan obliterados y desaparecen durante la vida fetal, dejando atrás el conducto hialoideo. Y con respecto al desarrollo del nervio óptico, la capa óptica se conecta al cerebro mediante el tallo óptico, en cuya superficie ventral hay un surco conocido como fisura coroidea. En este surco se localizan los vasos hialoideos. En su regreso al cerebro, las fibras nerviosas de la retina se encuentran entre las células de la pared interna del tallo óptico. Durante la séptima semana del desarrollo, se cierra la fisura coroidea y aparece un túnel estrecho dentro del tallo óptico. Debido al número cada vez mayor de fibras nerviosas, la pared interna del tallo crece fusionándose sus paredes interna y externa. Las células de la capa interna aportan una red de neuroglía, donde se sostienen las fibras del nervio óptico. Y así el tallo óptico se transforma en el nervio óptico. El centro de este va a centrar una porción de la arteria, que más tarde se llamará arteria central de la retina. Y afuera va a estar rodeado por una prolongación de la coroideas y la esclerótica, conocida como pía madre, aracnoides y duramadre. Muchas gracias. Para continuar nuestro estudio, ahora vamos a revisar las partes anatómicas de nuestro globo ocular. Para ello vamos a utilizar nuestra maqueta que la tenemos aquí, en donde podemos encontrar las siguientes partes. Globo ocular. La capa más interna, que va a ser la capa nerviosa. La capa intermedia, vascular o úvea, tiene la capa coroides. El cuerpo ciliar, que va a ser lo blanco. El iris. Y la capa más externa, que es la capa fibrosa o esclerótica, y la córnea, que va a ser transparente.
Luego vamos a encontrar la retina, que va a ser la capa más interna, la parte pigmentaria y la parte nerviosa. Y la parte posterior de la retina, la parte visual. La mácula, que va a ser una mancha rosa en la parte posterior. Luego tenemos el punto ciego, que es la zona donde salen los axones del nervio óptico. Luego tenemos la retina ciega. En ella se encuentra una zona pigmentaria, la retina visual y la ora serrata. La uvea, la coroides, el cuerpo ciliar, el iris. En la coroides encontramos las arterias ciliares cortas y las largas. El cuerpo ciliar, los músculos ciliares, en la parte roja vamos a tener los valles ciliares y lo prominente y los procesos lineales que están entre ellos. Vamos a tener el iris, la pupila, y que va a poseer pigmentos. Se van a insertar los músculos extrínsecos y la parte transparente anterior, que es la córnea. En la parte interna, los medios transparentes. Que vamos a encontrar el cristalino, que es una lente biconvexa y va a estar unida al cuerpo ciliar por el ligamento suspensorio del cristalino. Luego vamos a tener el humor acuoso, que va a vertir en la cámara posterior y está entre el iris y el cristalino. Luego vamos a tener la cámara anterior, entre el iris y la córnea. Luego vamos a tener el ángulo iridio-corneal. También vamos a tener el humor vítreo, que va a ser la parte transparente, grande, que se encuentra detrás del cristalino en la cavidad posterior. Vamos a ver ahora los músculos intrínsecos. Que van a ser 3 músculos: el cuerpo ciliar muscular, el músculo dilatador de la pupila o el esfínter de la pupila, y luego los músculos extrínsecos. Que vamos a tener los del ojo. Tenemos los músculos rectos, que van a estar superior, el inferior, el externo y el interno. Van a estar los músculos oblicuos, también superior e inferior. Vamos a tener también la glándula lacrimal por los conductos lacrimales. Vamos a tener el meato nasal inferior, que no se observa. La glándula lacrimal, que va a tener un conducto excretor y va a desembocar en la conjuntiva ocular. Los párpados y la conjuntiva,
Tenemos un superior y un inferior, en donde vamos a ver la hendidura palpebral, los cartílagos, tarso superior y el tarso inferior, los ligamentos palpebrales que van a ser externos e internos, el lago lacrimal igual, el ángulo interno, la curúncula lacrimal, las papilas lacrimales, la superior y la inferior. La irrigación del ojo, vamos a ver las arterias central de la retina, que va a estar en el punto ciego. Ahí vamos a encontrar las arterias ciliares largas y las arterias ciliares cortas. El retorno venoso, van a estar las venas vorticosas, que son 4, pero solo observamos una, con la arteria central de la retina. Este ha sido el estudio de la anatomía y embriología del glóbulo ocular y sus anexos. Muchísimas gracias por tu atención.